Con ustedes. Ajá. Y gracias por perseverar en el curso de libros históricos, ¿no? Hemos tenido unas 2 semanas que no hemos hecho clases, el tema de las elecciones por aquí y el otro un temita de salud, ¿no? Que en la casa hemos tenido. Pero de ahí todo creo va bien. Y de aquí ojalá no haya ningún obstáculo para que terminemos, porque aparte de esta, en 2 clases ya estaremos terminando nuestro curso. Y de hecho, también ustedes quieren avanzar, ¿no es cierto? No se estudia algo para quedarse eternamente en ese curso, ¿no? Ya poder terminar y entrar a otro y a otro curso, así seguir aprendiendo. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta reflexión, en lo que hacemos esta tarde con la exposición, la reflexión y aquellas cosas que son necesarias a través del estudio bíblico tocar en nuestras vidas. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos brindas tú de poder compartir tu palabra a través de un curso. Señor, necesitamos siempre la guía de tu espíritu, la ayuda de tu espíritu para que podamos entender tu palabra revelada. Sí, Señor. Reconocemos bien que tú has obrado, obras y seguirás obrando. Y de todo lo que tú hiciste, Señor, se ha registrado en tu palabra para que nosotros podamos saber, conocer las cosas necesarias para nuestro diario vivir. Bendícenos esta tarde, ayúdanos con la concentración y todo lo que necesitamos para participar, aprender. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a proyectar aquí el PPT que tenemos para esta tarde. Y Hermano, bueno, ¿podría hacer una pregunta? sí, adelante, Douglas, claro que sí. Es con referencia al artículo. Ajá. El artículo lo hacemos de lo que hemos leído del libro o lo podemos hacer de cualquier artículo. Ya. A ver, permíteme un ratito ir Sí, al siga. sílabo aquí que yo tengo en mi pantalla. Voy a mirar rapidito el sílabo y para que podamos hablar el mismo lenguaje, ¿no? Porque ustedes también tienen el sílabo y de qué se trata esto que tenemos aquí. A ver, aquí está. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, el artículo. A ver, aquí está. Escribir un artículo de 300 palabras sobre un tema de su interés en los libros históricos. Enviarlo a mi correo a más tardar el lunes 19 de abril. Me imagino que esto no sé, seguirá en pie la fecha. Hay que preguntar a Mario o se va a correr cómo va a ser este tema, porque no hemos tenido 2 semanas o quizás se mantenga la fecha. Ahí Mario quizás nos ayude en un ratito. Sí, hasta la próxima semana, mano. Hasta el próximo Una lunes. semana se corre, al lunes, ¿no? Claro, que correrían, sí, hasta el 26, creo. Acabando la quinta, pues, sería hasta el 26. 26. Lunes 26. Ya. Entonces, hermanos, para el lunes 26 es este artículo que sería para mañana, 19, ¿no es cierto? Por el hecho de las clases que no hemos tenido, corremos una semana. Douglas, respecto a tu pregunta, lo que tenemos aquí es un tema personal que le interese al estudiante dentro de todo lo que se está viendo en el curso, los libros históricos. 300 palabras, eso indica que va a ser no más de una página. Ok. En una página entran 300 palabras, es un artículo breve, hay que hacerlo bien, pero la idea es personal, Douglas, un tema que te haya llamado la atención, que te haya interesado mucho, quizás impactado, dentro de todo lo que estamos desarrollando aquí en el curso, y de ahí escribir un artículo, bien, bien argumentadito, ¿no? Con Biblia, bien, considerando también otras lecturas que se pueda tener ahí como bibliografía. Ujú. Eso es, sí. El artículo es libre. Ustedes a cuenta personal, lo que quieran escribir,
pero que sea de su interés dentro de los libros históricos. Por ejemplo, no va a escribir la vida de Pablo, ¿no es cierto? No tiene que ver nada con el curso La vida de Pablo, ¿no? Estaría totalmente. Si alguien hace eso, ya, pues, ¿a dónde lo mandamos, Douglas? ¿No? La vida de Pablo, no hemos tenido nada ahí del Nuevo Testamento, nada. Tiene que ser dentro de los libros históricos, un tema de interés. Por ejemplo, podría ser, ¿no? El sincretismo religioso, por ejemplo, se me ocurre, sincretismo religioso, ya pues que en el tiempo de los jueces, por ejemplo, hemos visto que en ese tiempo hay una mezcla enorme, cómo entienden los judíos ahí, por ejemplo, el hecho de Yahvé, tienen el nombre, tienen referencias de él, algo de él, pero está mezclado su idea de Yahvé con toda el paganismo de Canaán, ¿no es cierto? Están, según ellos, adorando a Yahvé, pero en los lugares altos de Canaán, con el paganismo de Canaán, con los dioses de Canaán. Es tremendo lo que ellos tienen ahí. Idolatría puede ser otro tema. Ya, así, propio, que esté dentro de la sección de libros históricos. Ya, ok. Gracias. Ajá, con confianza, hermanos. Aquí hay otra preguntita. Dice, pastor, ¿cómo es el deber de 300 palabras? Ya. Cuando lo escriben en Word, por ejemplo, ahí ustedes van escribiendo y en la parte izquierda, abajo en la parte izquierda de donde están escribiendo en su pantalla, ahí les contabilizan las palabras. El Word les avisa cuántas palabras ya van escribiendo. No deben pasarse de 300, hermanos. Por eso yo decía a la pregunta de Douglas, aproximadamente eso va en una hoja, un poquito menos por ahí en una hoja. Entonces ahí tienen que guiarse, 300 palabras. Si ustedes hacen 400, va a ser por gusto. Yo no voy a leer las 400, solo voy a leer 300. Lo demás es ya para su conocimiento. Mejor no hacer eso. No hacer eso, 300 palabras. Se entiende, ¿no? Eso es un promedio. Si usted hace 310, 315, ya, o 290, se entiende esto. Pero no 350, no 250, porque estaríamos alejándonos del objetivo. Es para condensar información, para que usted pueda, después de escribir, todavía reflexionar antes de enviármelo, revisarlo bien si ha hecho bien su trabajo o no. Es más, Word les ayuda con el tema de la ortografía y la gramática también. Les suplico, no lo suban por subir su trabajo. Acabaron, punto final. ¿Dónde está el correo? Lo mandan al correo. No hagan eso, hermanos, por favor. Revísenlo ustedes mismos primero. ¿Ya? Acá dice la hermanita Yomira López, cualquier tema de los libros del Nuevo Testamento. Ay, 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 hermanita Yomira, ¿dónde estará usted? Creo que está equivocadísima. Este es curso de libros históricos. ¿Por qué me está preguntando esto? Cualquier tema de los libros del Nuevo Testamento. No, no. ¿Qué está pasando con la hermanita Yomira López? ¿Dónde ha estado nuestra hermanita? A ver. El curso se llama Libros Históricos. Dentro de todo lo que hemos estudiado en el curso, lo que vamos estudiando, de ahí usted va a escoger cualquier tema de su interés. Nada del Nuevo Testamento, porque no hemos estudiado nada del Nuevo Testamento, ¿ya? Habremos mencionado como aplicación así. Envían a mi correo. Tienen mi correo en el sílabo y si no, anótense de una vez david-oli99@hotmail.com. Otra vez, David-oli, la O, la L, la I latina, la I normal, no Y, I latina, 99 @hotmail.com. Otra vez, David, subguión o guión bajo, oli99 @hotmail.com. ¿Está bien así, hermanos? Facilísimo, ¿no? Facilísimo. ¿Ya? Ahí está. Homer Corrales Aldana lo puso. David, _oli99 @hotmail.com. La hermana Yomira también acaba de ponerlo. Ya está. Ese es el correo. ¿Ya? Ok, hermanos, ¿alguna otra pregunta respecto a sus trabajos? No tiene que ser estas tareas al estilo solicitud de fariseo, pues, ¿no? Tiene que ser algo relajado, bonito, disfrutar de la tarea, ¿no? Que no sea una carga pesada que le lleve a usted a hacer ayuno y oración por su tarea.
No, no, que sea algo sencillo, hágalo con gozo, ¿no? Aprendiendo, esa es la idea. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, creo que no hay más preguntas. Si no, con confianza, hermanos, por favor, no tengan temor de preguntar. Ok, muy bien. Entramos entonces a nuestra clase de esta tarde y vamos a tratar de recordar un poquito lo que hemos hecho antes, porque no hemos estado 2 semanas y a veces eso hace que perdamos la hilación, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es los libros históricos, nosotros estamos estudiándolo de manera panorámica, hay que recordar esto, y lo estamos haciendo, hermanos, considerando siempre lo que hemos propuesto desde el inicio, ¿no? Estudiarlo, analizarlo, reflexionar, por ejemplo, todo eso que son propios para que podamos manejarlo bien, pues, ¿no? La información, todo eso que tiene que ser una cosa importante para nosotros, porque si no, imagínense, vamos a encontrarnos diciendo algo que no es, ¿no? Por eso es importante que podamos recordar, analizar lo que hemos estado haciendo. Hemos visto una gran parte en el tiempo de los jueces y eso nos ha llevado hasta los días de Ruth. Hemos visto esa parte de Ruth también. Solo a vuelo de pájaro no entramos a profundizar en el estudio. Y recordemos que a toda esa etapa que nos registra el estudio de los libros históricos se ha llamado la teocracia. Así lo podemos recordar. Quiere decir el gobierno de Dios. Eso no significa que, que dependa necesariamente todo lo que nos están contando los libros ahí o lo que registra la historia, la narrativa. Eso no indica necesariamente que se trate pues de la responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Ustedes se habrán dado cuenta que en el tiempo de los jueces, por ejemplo, cada quien hacía lo que bien le parecía. Por supuesto, es la teocracia, es el gobierno de Dios, pero Dios es el ser más caballero que podemos tener en nuestras vidas o en la historia, porque no hace las cosas obligando a las personas. Él redimió un pueblo para sí, pero lo redimió para la libertad. Los israelitas debían seguir a Jesús libremente, sin imposición alguna. El Evangelio de Jesucristo hace lo mismo, se nos predica la palabra de Dios, la decisión lo tomamos nosotros. No se nos pone un revólver a la cabeza o un cuchillo y se nos obliga a creer algo. El Evangelio nos invita a seguir, a hacernos discípulos del Señor por libre decisión, voluntad. En eso nos diferenciamos de todas las religiones del mundo, absolutamente de todas. No es imposición, no es obligación, nada de eso. El creyente es libre de seguir al Señor como enseña la palabra de Dios. Entonces, la teocracia, el gobierno de Dios, deja ver eso. Donde están los líderes permitiendo el gobierno de Dios, para Israel entonces las cosas marchan bien, funciona bien. Pero cuando estos líderes no hacen lo que Dios está indicando y el pueblo mismo se vuelve contra el Señor, entonces entran en conflicto con Dios y con las naciones que les rodean. Luego de esa etapa, que hemos visto una etapa muy tensionante, convulsionada, el tiempo de la teocracia, hemos hablado de Samuel, por ejemplo, un personaje clave con quien cambia el rumbo de la historia. Llegó un momento en que Israel vio a Samuel que había envejecido y no querían que sus hijos ocupen el liderazgo que ocupaba Samuel. Estás viejo, Samuel, te vas a morir, Samuel, en cualquier momento no vas a estar más con nosotros y no queremos que tus hijos nos gobiernen. ¿Notan eso? Interesante, no queremos que tus hijos ocupen el lugar. De ti no tenemos queja alguna. Tú eres el profeta de Dios, tú eres el siervo del Señor, no hay problema alguno con eso, pero tus hijos son corruptos. La Biblia los menciona ahí como corruptos. Hacían
coima, hermanos. Practicaban el soborno, la injusticia, los hijos de Samuel. Y los ancianos inmediatamente, a razón de eso, en lugar de buscar la ayuda del Señor, la guía del Señor, qué hacer frente a esa realidad, ellos pidieron un rey como las demás naciones. Entonces, a partir de ahí entramos a una nueva etapa dentro de los libros históricos, y es en esa etapa que nos encontramos ahora. Se llama el tiempo de la monarquía, el tiempo cuando gobiernan los reyes. Ya no la teocracia, el gobierno de Dios, sino ahora la monarquía, el gobierno de los reyes. ¿De acuerdo? Dentro del gobierno de los reyes, el profeta Samuel entregó a los israelitas un reino, aunque no podemos quizás todavía hablar de un reino en ese sentido, pero debemos entender que si no usamos reino aquí, podríamos usar Israel. Aquel Israel que Samuel estaba dejando era un Israel unido, un Israel grande, ojo con eso. Estamos desde abajo de Judá, arriba hasta Adán, y de verdad una nación grande, unida, fuerte. Eso es lo que dejó Samuel. Cuando Saúl entró a ser el primer rey de Israel, todo Israel era uno. Y gracias a quién? A la teocracia, por medio de el profeta Samuel. ¿De acuerdo, hermanos? Hay que darnos cuenta de eso. Todo Israel era uno solo. No había norte, no había sur, nada de eso. Y hablamos de una nación fuerte, no quizás organizada como un ejército para la guerra, porque no había rey, pero sí una nación estable, porque Samuel podía hacer este trabajo, pudo hacer este trabajo, gobernó de tapa a tapa a Israel. Pero pidieron un rey, llegó Saúl y él fue el primer rey de Israel. Luego sabemos bien que Dios rechazó a Saúl porque Saúl se portó muy mal con el Señor. Este fue un rey que desobedeció abiertamente, dejó de temer al Señor, las cosas que Dios mandaba que él hiciera, él en lugar de obedecer daba la contra Dios, hacía todo lo contrario, ¿no? Tristemente este rey se vendió para desobedecer. Entonces Dios lo rechazó y se buscó uno mejor que Saúl. Entonces llega al trono David. Ojo con eso, David llegó al trono después de 15 años. Samuel lo ungió, pero no entró a ser rey inmediatamente después de haber sido ungido. Esperó 15 largos años para recién ocupar el trono. Y bueno, con David encontramos un reino súper fuerte, súper estable, economía, trabajo. Se puede decir que en el reino davídico se cumplió el anuncio de Números 14:21, la tierra será llena de la gloria de Dios. Israel era el foco de las demás naciones del mundo porque en el trono estaba aquel David que le daba tanta estabilidad al reino, dice incluso el ejército. Ninguno, ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia, se atrevían a enfrentar a este ejército de Israel. Con David salían a la guerra, el texto dice, y ni un cabello del ejército, de los soldados, caía al piso. O sea, estamos hablando de un avance grande. Dios capacitó mucho a David para poder considerar un reino bastante sofisticado. Entonces, en el Antiguo Testamento ya vemos cumplido la gloria de Dios prometida en los días de David. Tanto así que todos los israelitas, desde aquel entonces hasta nuestros días, hermanos, anhelan un rey sobre su tierra, sobre Israel, en el trono de Jerusalén, anhelan un rey como David. El anhelo de un rey davídico se hizo profético. Los israelitas, perdón, los profetas del Antiguo Testamento empezaron a dar sus mensajes diciendo, llegará el ungido del Señor, él será el rey davídico. Entonces, el Mesías que vino es en la línea de David. Él es rey como David, pero todavía no se ha cumplido su reino davídico. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no se ha sentado en el trono de Jerusalén. Se sentará así como David. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento escuchamos el rey davídico, por ejemplo, rey davídico es sinónimo de decir el reino del Mesías.
el reino del ungido. Interesantemente, Marcos nos registra, por ejemplo, al ciego Bartimeo, que él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego puede sintonizar el mundo espiritual y hacer este clamor, esta expresión: Jesús, hijo de David, así como el rey davídico, el rey mesiánico. Bien, hermanos, luego de David, nosotros ya pasamos por nuestra clase con Salomón también, ¿no es cierto? El tercer rey de Israel. Salomón fue el hijo que tuvo David con Betsabé, y él llegó a ocupar el trono cuando ya David envejeció. Murió a los 110 años David, y bastante viejo, ya no podía sostenerse en el reino. Entonces su hijo entró al trono. David tuvo muchas mujeres, ¿de acuerdo? Y tuvo muchos hijos de ellos. Es el gran rey davídico, es el gran siervo de Dios, pero con el sexo y las mujeres batalló David. Al parecer, este fue su problema más grande, su debilidad más grande, por el cual contrajo serios problemas para toda su casa. Así que ha sido muy difícil para él quién ocuparía el trono, porque tenía varios hijos de diferentes mujeres. Por ejemplo, Absalón quería el trono. No olvidamos eso en la historia. Pero él le había prometido a Betsabé que el trono lo ocupará el hijo de Betsabé, Salomón. Y Natán recordaba esto, ¿no es cierto? El profeta del palacio. Había otro hijo muy consentido a quien David crió, y dice la Biblia, nunca lo había contrariado, nunca le había dicho: ¿qué haces? Es un hijo consentido y malcriado. Adonías también quería el trono, por ejemplo. Entonces, hermanos, de la casa de David empezaron los más grandes problemas para Israel: las sublevaciones, las rebeliones por querer el trono. Y David estaba viejito, no podía hacer más nada que poner lo último que pueda de sus esfuerzos para que Salomón ocupe el trono. Y así fue. Dios estuvo con Salomón, Salomón ocupó el trono de Israel. Él fue el tercer rey, y ojo con esto, de ahí no hubieron más reyes dentro del Reino Unido de Israel. Si usted tuviera que dar un examen y la pregunta fuera: ¿quiénes han sido los reyes de Israel durante el Reino Unido como Israel compacto? Solamente tres: Saúl, David y Salomón. ¿De acuerdo? El gran imperio de Israel, el gran reino de Israel, temido por muchas naciones, solo ha tenido tres reyes en toda su historia: Saúl, David y Salomón. Ahora, en sí, Salomón entró a ocupar un reino donde él no ha hecho casi nada. ¿De acuerdo? Él ocupó el trono ganado por su padre, bendecido por su padre en gran manera. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para poder entender a Salomón en todo el desarrollo de su reino. Pero también, pues, Salomón era sabio. La Biblia nos dice eso. Salomón era un hombre a quien Dios había bendecido mucho. Y la bendición es un canal de la bendición del Padre. O sea, bendice a David y también extiende el Señor su bendición a Salomón. ¿Acaso era nuevo eso? Encontramos a los patriarcas, por ejemplo, que el Señor promete algo a Abraham, y esa bendición se extiende para todos los contactos de Abraham. Tan interesante es la bendición de Dios, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dice Abraham. Clave a Abraham para heredar la bendición. Y aquí lo mismo, el Señor prometió mucho a David, le bendijo, y Salomón disfrutó de esas bendiciones. La sabiduría que obtuvo fue sabiduría sobrenatural para gobernar. Sin embargo, y con ustedes ya hemos visto Primera de Reyes, capítulo 3, donde Salomón empieza su ministerio, su reino, con algunos problemas propios de los que hemos analizado ya en los días de los jueces. No identificamos aquí todavía a Salomón
como un idólatra. No podemos llamarlo así, tampoco la Biblia lo llama así, pero usted notará que por ahí entran las dificultades de Salomón para el futuro de Israel. Por ejemplo, dice ahí, Salomón sacrificaba también en los lugares altos. En toda esta sección de los libros históricos que nos ubica geográficamente en Canaán, hermanos, con los libros históricos no hay que olvidar, estamos en Canaán, ya ese es el lugar de los eventos. Siempre los lugares altos nunca indican algo bueno, sino indican idolatría, indican paganismo. Cuando usted esté leyendo en esta sección en el Antiguo Testamento, lugares altos, paganismo, sinónimo de idolatría, paganismo, porque era el lugar donde la gente de Canaán tenían instalados santuarios, santuarios de sus dioses, especialmente del dios Baal y su esposa Astarte. Creían los cananitas en el matrimonio de los dioses, por eso el paganismo, una inmoralidad tremenda que vivían en eso, y se pensaba pues que ellos dos tenían sus relaciones sexuales cuando en la tierra las personas tenían relaciones sexuales con las prostitutas sagradas de Baal y Astarte. Y Salomón aparece ahí, como dije, 1 Reyes 3, orando a Dios, adorando a Yahvé, expresando su amor por Yahvé. La Reina Valera ubica el contraste con la palabra solamente. La versión internacional pone la palabra más clara, la partícula de contraste, sin embargo. Sin embargo. Hermenéuticamente, esos términos nos avisan contrastes, nos dicen que no está yendo bien la cosa. Y Salomón ya empieza aquí con esos problemas, como los demás israelitas aquí que vivían en Canaán o Israel, ¿no es cierto? Ahora bien, hermanos, Salomón se portó muy mal. Salomón fue un rey apóstata. Salomón abandonó al Señor por las mujeres. Si David tuvo problemas con el sexo y con mujeres, también esto se extendió como un mal a su hijo Salomón. También Salomón tenía problemas con mujeres y con el sexo. Al lado de haber tenido sus 1000 mujeres, él en total, así lo registra el texto, él usó todo esto como concertaciones políticas para tener a otros reinos subyugados bajo su poder. Y no solo eso, Salomón también, interesante esto, ¿no? Salomón también gobernó a Israel en muchas de las ocasiones al estilo el gobierno de los faraones. Note eso, por favor. David no. David no abusó del pueblo. David consideró al pueblo. En los días de David se amontonaba plata en las calles de Israel. Él fue un rey justo. Por eso está caracterizado el reino davídico con los emblemas de justicia y paz. Con Salomón no. Salomón obligó a todos los israelitas de 20 años, sin excepción alguna, al ejército. No hay nada, ni preguntas, nada. Y cargó de muchas cosas muy pesadas y compromisos enormes a los israelitas. Fue extremo esto. En un sentido, sí abusó, porque llegó el momento en que él también tenía que dejar el trono. Pasaron 40 años, fue un rey apóstata, se portó muy mal y su hijo heredaría el trono. Cuando Salomón estuvo andando mal, hermanos, se portó muy mal con el Señor. Él dice, yo no le negué nada a mis ojos, por ejemplo, en su libro de Eclesiastés. El Señor tomó una decisión desde el cielo en relación al reino de David, al reino de Salomón, la descendencia de David. Y Dios dijo, partiré el reino por culpa de Salomón. Partiré el reino, dividiré el reino por el rey apóstata Salomón. Y por amor a mi siervo David, no lo haré en días de Salomón, porque amo a David. David ya estaba cadáver, ¿no es cierto? Pero delante de Dios David está vivo, así es. Y por amor a mi siervo David,
No dividiré el reino en los días de Salomón, sino en los días de su hijo. Lo anunció el Señor, lo dijo el Señor. Y qué manera tan interesante de darse su cumplimiento. Entra Roboam al trono, porque este es el hijo que heredó el reino. Inmediatamente aflora su malcriadez, su rebeldía, y hace notar que es un tipo que no está preparado para gobernar absolutamente en nada. Es la vergüenza de la casa de David o Roboam. Es el problema más grande que llevará a los israelitas a decir: no tenemos ninguna cosa que ver, no tenemos parte con la casa de David. Cómo Roboam llevó a la amargura a los israelitas que tanto amaban a aquel David. Porque él se acercó a los ancianos para decir: ¿cómo debo gobernar a Israel? ¿Qué les parece? Y los ancianos ahí revelan lo que estoy diciendo. Tu padre nos cargó con muchas cosas. Él fue muy duro con nosotros. Alívianos y el pueblo estará contigo. Y él tenía sus amigos jóvenes con quienes, entre comillas, disfrutaba la vida, y se atrevió a estos jóvenes nobles del palacio a pedir consejo. Y sabemos bien el consejo. El consejo revela pobreza intelectual, inmadurez, muchachos que no tienen idea de cómo se logran las cosas con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación. ¿Sabes qué? Gobierna así, le dicen a Roboam. Y él decidió escuchar estos amigos en lugar de escuchar a los líderes, a los ancianos de Israel. Es aquí donde él expresa: los lomos de mi padre serán más pequeños que mi dedo meñique. ¿Se recuerdan eso, hermanos? ¿Leyeron alguna vez? Y esa es una malcriadez. ¿Saben por qué? Cómo suena en el hebreo. Dos cosas tenemos ahí. ¿Ustedes quieren alivio? Conmigo no lo van a tener. Yo voy a obligar más, voy a abusar más, voy a oprimir más. Y segundo, es una expresión grosera. Los lomos de su padre, él está comparando con su dedo meñique. El tema también tiene que ver con lo sexual, hermanos, con lo sexual. Si mi padre, perdónenme por lo que voy a decir con mucho respeto, si mi padre lo tuvo muy grande, tenía 1000 mujeres, ¿me entienden? Yo lo tendré más grande, como no tienen idea. Conmigo va a ser peor. Malcriado, malcriado en extremo para responder así a los ancianos. Eso es el resultado de un muchacho que hereda el trono sin tener idea de lo que es gobernar. ¿Me entienden, hermanos, no? ¿Cómo va? Entonces, se cumplió lo que Dios dijo: dividiré el reino, lo partiré en dos, y no serán los días de Salomón, sino en los días de Roboam. Y ahí está aquel Roboam malcriado, rebelde, que entra en escena, y el reino se dividió, hermanos. Después que Roboam dijo esto, el reino se partió en dos. Si están tomando apuntes, anoten, esto es importante. En el reino del norte se quedaron 10 tribus. Ojo con eso. En el reino del norte se quedaron 10 tribus y en el reino del sur se quedaron 2 tribus. En el norte quedó el nombre Israel. Así como se llamaba Israel, ese mismo nombre se quedó. Y en el sur cambiaron el nombre, ya no más Israel, sino Judá, el reino de Judá. ¿De acuerdo? La capital en el norte se instaló en Samaria. Entonces tenemos así el reino del norte con el nombre Israel, su capital Samaria con 10 tribus. En el sur, el nombre quedó con Judá, el reino de Judá, 2 tribus en el sur y la capital Jerusalén. Bueno, la capital de todo el reino era Jerusalén, pero aquí ya no tenemos así más para el norte, sino solo para el sur. Se quedó en el sur, el reino de
Judá, su capital Jerusalén, donde Roboam seguía siendo rey. Ahora los del norte se quedaron sin rey, se rebelaron contra la casa de David. Dijeron, no tenemos nosotros parte ni suerte con la casa de David. Entonces inmediatamente en el norte pensaron, ¿quién nos va a gobernar? Roboam gobierna el sur. ¿Quién nos va a gobernar aquí? Hermanos, en los días de Salomón había un joven muy inteligente. Algunos lo llamaban el clon de Salomón, muy hábil, muy sabio. Pero interesantemente, Salomón tuvo celos de este joven y antes de matarlo, este joven huyó como una especie de buscar asilo político. Se fue a Egipto. Y todo el tiempo que este joven estuvo en Egipto, gobernó en Israel Salomón. Ese joven se llamó Jeroboam. Jeroboam, ¿de acuerdo? Así que Jeroboam aprendió en Egipto cómo se gobierna, cómo se trata a la gente, pero también aprendió de la idolatría de Egipto. Entonces, cuando el reino se dividió, los israelitas del norte dijeron, invitemos a Jeroboam, que venga a gobernarnos. Él siempre ha sido un hombre inteligente, pero en los días de Salomón tuvo que huir, asilo político allá en Egipto. Que venga y él será nuestro rey. Hermanos, Jeroboam esperaba esto hace ratos y llegó el momento. Regresó y él entró al reino del norte como el primer rey del reino del norte después de la división. También él hizo algo más. Se le conoce como el primero que oficialmente introdujo idolatría a Israel. ¿Qué es lo que hizo? Muy, muy hábil, noten. Faraón, todo faraón en su cabeza. En cualquier momento estos israelitas del norte se me van a rebelar, decía él. ¿Por qué? Porque el gran templo que diseñó David y ejecutó, construyó Salomón, ese templo estaba en Jerusalén. Y recordemos, en ese templo moraba Yahvé, moraba el Señor. Así que él pensó y dijo, los israelitas de aquí del norte van a tener que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Y en esa frecuencia de ir a adorar a Dios, va a llegar el momento que se van a unir al sur y a mí me van a matar. Ellos me quieren ahorita porque están peleados con la casa de David, pero todo el tiempo que van a Jerusalén, las cosas van a cambiar. Lógico, ¿no? Muy inteligente, político. Entonces lo que él dijo es, Israel, ya no tendrás que ir a Jerusalén a adorar al Señor, porque yo he construido dos templos, dos santuarios. Uno aquí en Betel, dice él, y Betel está cerca a Jerusalén, pero pertenecía al norte. En Betel está un santuario para Yahvé. Entonces, en lugar de ir hasta Jerusalén, adoren a Dios en Yahvé, en el santuario que he levantado. Y hacia el norte, los que viven arriba, en el norte, no tienen que bajar hasta Betel. ¿Para qué? A Yahvé hay que adorarlo en cualquier lugar, dice Roboam, ahí arriba en Dan, en la frontera, antes de pasar a Siria, él les puso otro templo ahí, también estratégicamente diciendo, no vaya a ser que los que viven más arriba en el norte pasen en cualquier momento a Siria y me maten, me abandonen. Entonces ahí puso otro santuario. Entonces con Jeroboam tenemos dos santuarios en el reino del norte, uno en Dan, arriba, y otro en Betel, cerca a Jerusalén, cerca al sur, Dan y Betel. Y en los santuarios, adivinen qué les puso. Sería interesante pensar aquí, debe haberlos puesto el dios Baal, ¿no es cierto? De Canaán, ¿no? Él instaló en esos dos santuarios el becerro de oro. El becerro de oro. ¿De dónde traía este dios, Jeroboam? De Egipto. ¿Por qué? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué no instaló los dioses Baal y por qué instaló el becerro de oro? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quieren interactuar un poquito conmigo? ¿Quién dice puede haber sido por esto? ¿Por qué no puso ahí a Baal?
Si ellos ya vivían ahí en Israel, Canaán, ¿por qué tuvo que poner a el becerro? Hermano, Sí. buenas tardes. Hola, Yo hermano. creo que, yo creo que ha puesto Jeroboam estratégicamente el becerro de oro, porque también les estaba recordando lo que es el desierto, la salida. No se escucha, se fue. Sí, se fue, parece que está apuradita. Ya, se fue, ¿no? Es porque es historia, pues. Es historia, como decía la hermana, ¿no? Recordar el desierto, la historia que fueron sacados de Egipto y toda esa situación, pero no era lo adecuado. Claro, claro. No era lo adecuado. Sí, él es el responsable, Douglas, Jeroboam, de haber introducido a Israel oficialmente la idolatría. No es que Israel no haya estado manteniendo relaciones con la idolatría, sí, pero oficialmente no se había declarado. Y Jeroboam lo hizo. Oficialmente introdujo idolatría. Bien, bien. ¿Alguna otra idea, hermanos, por ahí? ¿Hay algo más? No hay más, hermanos, interactúen, se van a quedar dormidos ahí en su mesita. Ok, creo que no hay más. Ok. Tiene razón nuestro hermano Douglas, nuestra hermana también que estaba compartiendo un dato importante que nos deja ver esta decisión de Jeroboam. He dicho desde el principio, el tipo era el clon de Salomón, muy sabio, muy hábil para gobernar, muy inteligente. Dicho sea de paso, gobernar una nación no es cualquier cosa, hermanos. Gobernar una nación no es como pastorear una iglesia. Son cosas distintas. Gobernar una nación es un tema complicadísimo. No porque yo sea un buen padre, un buen ciudadano, un buen pastor, estoy capacitado para gobernar una nación. No nos equivoquemos. Es una cosa tremenda gobernar una nación. Es cosa seria. ¿De acuerdo? Y Jeroboam, analista político y social, hábil. ¿Qué es lo que a este Israel le tiene desde el pasado una relación grande con Egipto, la esperanza con Egipto? Este dato que tenemos aquí nos muestra que los israelitas no habían abandonado con todo su corazón aún el tema del becerro. El becerro seguía siendo el ícono, la representación de Egipto, anclado aquí dentro en sus corazones. ¿Saben por qué les digo eso? Porque vamos a encontrar hasta antes del exilio su relación de los israelitas con el becerro, la adoración del becerro. La única vez que ya no leeremos este tipo de relación es cuando ellos van al exilio y ahí muere por completo toda la relación con Egipto, la idolatría de Egipto, porque en Babilonia ocuparán otros dioses. Y ahí acabó por completo ese tema del becerro. Precisamente Ezequías, cuando va a llegar el tema de Babilonia, Ezequías sigue confiando no en Dios, sino en Egipto. Y dice, ya vendrá nuestra ayuda de Egipto. Recita, como recitamos el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Ezequías recita, pero no pone mi ayuda viene del Señor, sino mi ayuda viene de Egipto. Imagínense, es una relación fuerte. Y Jeroboam estudió bien esto y les instaló becerros, hermanos, ahí, para que ellos por completo se desligaran del sur. Así Jeroboam había logrado su cometido. A raíz de aquí entonces nos encontramos ya en el tiempo de los reyes. Así tendremos nosotros una lista de reyes en el norte que gobernarán a Israel y tendremos otra lista de reyes en el sur que gobernarán al reino de Judá. A partir de reyes, cuando usted escucha la palabra Israel o lee en su Biblia Israel, no piense en el Israel en los días de Samuel o David. Ahí Israel quiere decir el reino del norte, sin tener en cuenta al reino del sur.
Muy bien, hermanos. Entonces, Reyes y Crónicas en nuestras Biblias nos muestran precisamente el reinado de Salomón y la posterior división, todo el panorama que expliqué hasta aquí. Síntesis de este libro de los Reyes. El nombre es así, Reyes. ¿Por qué? Porque vemos que se habla pues de esta situación donde uno tras otro ocupa el trono. Fue cubierto en la sección anterior ya, primera y segunda de Reyes. En realidad constituyen un solo libro para los judíos. Solo nosotros tenemos primera y segunda de Reyes. Ellos no lo tienen así, sino solamente como Reyes. La Septuaginta, es decir, la primera versión del texto hebreo al texto griego, separó el libro de Reyes en 2 libros, ¿ya? Y por eso es que nosotros tenemos también el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, precisamente porque en nuestras traducciones ha habido la influencia, el trabajo de la Septuaginta, ¿no? Así tenemos entonces tercero y cuarto de los reinos, también como los libros que estamos explicando. La Vulgata Latina, que es otra traducción muchos años más tarde, hizo lo mismo que la Septuaginta. Y en nuestras traducciones en español también han tenido influencia de la Vulgata Latina. Ya en los albores de la era cristiana, las traducciones del canon del Antiguo Testamento titularon estos libros, libros de los reinos por separado. Tenemos, por ejemplo, primera y segunda de Samuel, así se separan. Tenemos primera y segunda de Reyes y también conocemos, ¿no? Primera y segunda de Crónicas. El autor del libro, desconocido, hermanos. Desconocido. Solamente pensamos en Jeremías debido a la tradición. La tradición dice que Jeremías escribió el libro de los reyes. Bueno, en sí no sabemos quién lo hizo. Vamos a revisar Primera de Crónicas, leer esto aquí dentro de nuestra sección. Aquí se menciona algo muy importante, Primera de Crónicas 29:29. Si también están con sus Biblias, sería bueno que abran ahí y marquen incluso el texto, ¿no? Para futuros estudios o referencia. Primera de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. La versión internacional, por ejemplo, junta los versículos 29 al 30 y dice: todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. 3 escritores que tenemos nosotros, de donde pues se cree Jeremías habría tenido información para agrupar el libro de los reyes, ¿no? Entonces, habíamos mencionado el texto de Primera de Crónicas 29:29, el cual sugiere que estos libros históricos fueron escritos de diversas fuentes de los profetas Samuel, Natán y Gad. A eso nos referimos con diversas fuentes. Entonces, hermanos, autor de los reyes, posiblemente Jeremías, según la tradición, pero en el fondo no sabemos de un autor original. Fecha de escritura, el siglo VI antes de Cristo, compuesto probablemente de diversos autores y fuentes. En este caso, los libros de los reyes mencionan varias fuentes. El libro de los Hechos de Salomón, por ejemplo, el Primera de Reyes, podemos ir ahí un momentito y revisar ese versículo, también así como lo hemos hecho con Crónicas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41, dice:
Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Ujú. Los libros de los hechos de Salomón. Es decir, había esto, circulaba esta información. Por eso decimos, los libros de los reyes mencionan varias fuentes. Aquí, por ejemplo, Hechos de Salomón. El libro de las crónicas de los reyes de Judá también se tiene. El libro de los reyes de Israel también, por ejemplo. El libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 36 al 39 es copiado en Segunda de Reyes 18 al 20, porque tiene una similitud enorme, hermanos. Entonces, tenemos aquí en cuanto a la escritura, diferentes fuentes para la composición de los reyes. En ese sentido, cubre pues un periodo de 123 años las historias que tenemos dentro, desde la muerte de David, por supuesto en el año 971 a.C., hasta la muerte de Josafat en el 848 a.C. Esos son los datos que podemos mencionar ahí y los años también, ¿no es cierto? Tema central de Reyes y Crónicas. Primera de Reyes habla de esto, la historia del reino unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acab en el norte y Josafat en el sur. Eso es lo que cubre, hermanos, Primera de Reyes. Ojo con eso, ¿ya? Hemos hablado ya del reino de Salomón y aquí hablamos, se toca eso en Primera de Reyes, el Reino Unido con Salomón, él es el que está en el trono. Luego se divide ese reino y ya ustedes saben por qué se dividió. Esta división va hasta Acab. Acab fue el peor rey del reino del norte. Ojo con eso. Acab fue el peor rey del reino del norte. ¿Ya? Se casó con una sacerdotisa de Baal, Jezabel, hemos escuchado probablemente ese nombre, ¿ya? Y también esto de Primera de Reyes cubre hasta Josafat, Josafat en el reino del sur. Josafat no es lo mismo que Acab, ¿ya? Él es un rey piadoso en comparación con Acab, es un rey bueno, pero también se dejó llevar por la influencia de Acab porque era amigo de Acab. Entonces noten ustedes ya que tenemos a Acab en el norte y a Josafat en el sur. Eso o de eso habla Primera de Reyes. Segunda de Reyes trata la historia del reino dividido. Reino dividido, es decir, reino del norte y reino del sur. ¿De acuerdo? Por supuesto que en Primera de Reyes ya se tocó este tema de la división del reino. Y aquí otra vez en Segunda de Reyes seguimos pues en ese contexto, el reino dividido desde la muerte de Acab y Josafat, norte y sur, hasta la cautividad de Israel en Judá. El tema precisamente del exilio, ¿no? Que son llevados a Babilonia. Ahí tenemos, hermanos, condensado. ¿De qué trata Primera de Reyes? ¿De qué trata Segunda de Reyes? Segunda de Crónicas, la historia de Judá, desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. Noten ustedes, Segunda de Crónicas trata desde Salomón, pero se extiende hasta el exilio, hasta después del exilio. El decreto de Ciro es después del exilio, ese es post-exílico ya, para que ellos regresen a Jerusalén. Decreto de Ciro mostrando la salida de la nación del templo y su adoración, el regreso, ¿no? Después del exilio. ¿Tienen preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna inquietud, pregunta, algo al respecto que estamos desarrollando con confianza si tienen algo? Profe, dice hasta la cautividad de Israel en Judá. O sea, ahí estamos hablando la cautividad del reino del norte, pero también la cautividad del reino del sur. Sí, de los dos se refiere, porque también en el norte hubo exilio, no fue de la magnitud que se tiene en el sur, pero también hubo exilio con Asiria, fue el país, la nación, Asiria, exilió a los del norte, sí, Asiria,
Y en el sur, lo más conocido por la iglesia, el tema de Babilonia, que exilió al reino del sur, Judá. ¿Y a qué Y se... de, y de hecho nos cuenta más la Biblia del exilio del sur que del exilio del norte, ¿no? Toma más tiempo. Por ejemplo, Daniel, Ezequiel están como representantes del reino del sur, en Babilonia, de Judá. Ah, por eso habla usted de la magnitud. Sí, sí, O sí, sea, sí, hay mayor, más fuerte. sí, porque aquí está el punto. En el reino del norte, Douglas, no hubo mayor oposición. Ellos se rindieron rápidamente. Cuando tomaron esa actitud frente a los asirios, y ojo también, no era poca cosa ver a los asirios. No sé si ustedes han encontrado por ahí en sus lecturas, los asirios en sus conquistas despellejaban a la gente. Primero cortaban la cabeza y agarraban a partir de aquí del cuello y sacaban la piel, juntaban en costales cabeza y piel, y en sus conquistas eso es lo primero que hacían. Ellos no disparaban la flecha, nada, llegaban y abrían los costales y decían, ¿se rinden o quieren pelear? Ustedes decidan. ¿Quién va a querer pelear, Douglas, mirando ahí cabeza y piel? Y Asiria, que ni los egipcios ni los babilonios se atrevían a pelear con ellos, entonces pues el reino del norte decía, ¿qué somos nosotros? ¿Acaso somos Egipto? ¿Somos Babilonia? No somos nada. Y se rindieron. Entonces, por eso es que en el norte no hubo mayor complicación de crueldad con ellos, porque ellos se rindieron. Entonces se acuñó una palabra, ojo con eso, se acuñó una palabra cuando los del norte se rindieron, se entregaron y dejaron convivir entre ellos a los asirios. Ahí nació la palabra samaritano. Samaritano. Samaritano no quiere decir ahí uno que es de Samaria. Limeño, uno que es de Lima, ¿no es cierto? La lógica, no, no, no. Ahí samaritano trae un tema de contexto, no de originalidad del lugar. Samaritano quiere decir hijo de perra. Imagínense, ¿no? Hijo de perra, como decir hijo de prostituta, quiere decir samaritano. ¿Por qué los llamaban así? Los del sur llamaban así a los del norte, porque ellos se habían entrado a una convivencia, compartir todo con los asirios para evitar más muertes. Y los del sur se sentían mal por eso, decían, esos ya no son nuestros hermanos, son hijos de prostituta, decían, porque se han mezclado, no han podido honrar a Dios, no han sido leales con Dios y que el pueblo debía tomar, ya que los hijos de... Excelente pregunta, hermano Homer. Hermanos, dos cositas primero aquí. La primera cosa que debemos entender es, no es que Dios, no que Israel tenga rey. Hay que entender eso. Porque si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 17, si quieren me acompañan por ahí, por favor. Deuteronomio, dentro del poco, ¿no es cierto? Moisés está recibiendo las pautas de parte del Señor para que Israel se conduzca bien por el resto de su vida y le da el manual como debe ser. Ahí Dios plasmó el tema del rey. Dios sí quiso que Israel tuvieran rey. Noten, pero, pero tendrán el rey con las pautas que Dios da. Entonces dice ahí cómo debe ser el rey. Por factor de tiempo no leo, solamente chequéenlo ustedes con más calma. Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, 14 al 20. Ahí se precisó las instrucciones para el rey de Israel. El punto, hermano Homer, es hizo para Israel rey.
porque incluso habló a Abraham que ellos serían una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Serán sacerdotes y serán reyes. Estará esto presente en ellos, los estándares. Pero esta segunda cosa que yo quiero mencionar es la forma como ellos lo querían. Porque ellos dicen, danos rey, no como dice Deuteronomio, no como nos ha instruido, danos rey como las demás naciones. Ahí no fue como Dios instruyó. Y siempre en la vida nos vamos a meter en problemas cuando no consideramos las pautas que Dios dejó en su palabra. Entonces, recién respondo a tu pregunta, hombre, teniendo frente a ellos una situación complicadísima en cuanto a no querer más los corruptos que están ahí, por ejemplo, no querer más a los hijos de Samuel. Entonces, ¿qué hacer? Lo que ellos hubieran hecho, porque ahí dice los ancianos, era el liderazgo de Israel, lo que hubieran hecho es Samuel. No queremos que tus hijos nos gobiernen porque son corruptos, sobornan al pueblo. Pero tampoco, Samuel, tomemos una decisión apresurada. Busquemos al Señor, oremos al Señor. Él sabrá cómo resolver esta situación en la que nos encontramos. Pero ellos no hicieron eso. Ellos tomaron la decisión, insistieron a Samuel porque el texto dice que Samuel lloraba porque el pueblo insistía, hasta que Dios intervino y dijo, Samuel, dales lo que están pidiendo. Dales lo que están pidiendo. No te han rechazado a ti, sino a mí. Y Samuel sabía que todo esto empeoró, que es muy apresurada. Tiene que presionarnos a que orar. Vamos al otro lado del Jordán, lo que es Decápolis, y más abajo, también a Moab, no me recuerdo el nombre que toma ahí, Decápolis está arriba. Toda esa otra parte del Jordán llegó a ser parte de Israel. Que en los días del Antiguo Testamento, un reino unido bajo poder. Muy bien, hermanos. ¿Hay algo más? Tomamos un break entonces. Un break de 5 minutos. Continuamos. Ok. Continuamos, ¿ya? Están por ahí, ¿no es cierto? Ok. Y hoy sí dice sí, ahí está. Bien. Bien, hermanos. Vamos a seguir entonces. Cualquier duda o inquietud, avisen, por favor. Hagan su pregunta en cualquier momento, ¿no? Ok. Estudio aquí en el tema del texto clave. Y se sentó Salomón en el trono de su padre, y su reino fue firme en gran manera. Por eso dijimos, ¿no? Un reino estable. Los israelitas estuvieron bien bajo el gobierno de David y el gobierno de Salomón. Primera de Reyes 11:13 es otro pasaje clave. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces aquí en Primera de Reyes 2:12, primero texto clave.
y Primera de Reyes 11:13 también como texto clave. ¿Ya? Consideremos esto, prácticamente esos dos textos están resueltos en la historia, ¿no es cierto? Cuando Salomón entró al trono y también cuando se decidió romper el trono, romper el reino. Recordemos bien que fue por culpa de Salomón, hermanos, esto. Él se volvió apóstata, dejó la fe en el Señor, abandonó los mandatos del Señor y se vino esto. Yo mencioné ya lo que dice Primera de Reyes 3 para decir que el problema de Salomón no fue tarde, sino en los inicios de su vida, él ya mostraba algunas cosas que no andaban bien. Palabras claves: reyes aparecen 250 veces, profetas también aparecen 43. ¿Por qué? Es lógico, porque está hablando de un rey tras otro rey. En el tema de los profetas, y aquí un dato importante, incluso doctrinal, los profetas aparecieron en el Antiguo Testamento con más realce de ministerio, bajo un propósito específico, tiempo de los reyes. Note usted esto. Es importante. En toda la Biblia usted no va a encontrar profetas más que en esos años, en el tiempo de los reyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta lógica, ¿por qué se registra ahí el evento de profetas más que en cualquier otra parte de la Biblia? Porque precisamente los reyes hicieron lo malo delante del Señor y Dios, y el pueblo también estaba corrompido, por supuesto, y Dios en su misericordia envió sus portavoces, porque el concepto de un profeta es portavoz. El profeta no llevaba su propio mensaje. Ojo con eso, el profeta no da su propio mensaje. El profeta llevaba el mensaje de. En ese sentido era un embajador, era un portavoz, era alguien que le ha enviado a hacer. Entonces, los profetas entran aquí en la historia a gran escala para hablar a los reyes, para hablar al pueblo y de clases yo dije, el arrepentimiento en toda la Biblia es el secreto, es la clave para arreglar la vida con Dios, para incluso cambiar la figura del juicio, el arrepentimiento. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. La gente que es precisamente porque no le dan la bienvenida al arrepentimiento. Entonces el mensaje de los profetas: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y así evitaremos el juicio. Su ministerio consiste en llamar al Señor para evitar el juicio. Por eso tenemos aquí entonces el énfasis en esta palabra clave, profetas, 43 veces, hermanos. Primero de Reyes es importante porque muestra el contexto histórico en el cual el reino de Israel pasó de su máximo esplendor, como en los días de David, hasta su decadencia y eventual caída. Se convirtió en el hazmerreír de las demás naciones. Incluye la vida de un importante profeta aquí, muy conocido por nosotros, ¿no es cierto? El profeta Elías. El bosquejo de Primera de Reyes puede sugerirse de esta manera: el reino de Salomón, capítulos 1 al capítulo 11, luego el reino dividido, Roboam, ya hemos hablado de él, recuérdense bien, y Jeroboam, también hemos hablado de él, hasta acá, capítulo 12 al capítulo 16, y luego Acab y Elías, capítulos 17 al capítulo 2. Bosquejo de tres partes, ¿no? El reino de Salomón, el reino dividido, y desde el rey Acab y el profeta Elías, que toma los capítulos 17 al 22. Léanlo, hermanos, por favor, con este bosquejo, que puede ayudar muchísimo
a tener una mejor orientación del libro. Segunda de Crónicas. Hablaremos ahora de Crónicas. Nombre de Segunda de Crónicas. ¿Hay por ahí alguna pregunta, creo, me parece? ¿No? Sí, Sí, adelante, podría ser. adelante, Douglas. Sí, claro. Pastor, ¿qué podemos decir de Benjamín? Benjamín, el segundo hijo de José, ¿no? No, Benjamín, no, ¿Le refiere? ¿cómo se llama? De Jacob, el hijo de De Jacob. Jacob, el segundo hijo de Jacob. El primero fue José, Uh-huh. Hijos ¿no? de Raquel. Ajá. Pero aquí él se une a Judá, Uh-huh. porque lo que estamos allí poniendo, lo que usted nos ha puesto es que por amor a David, Jerusalén, o sea, Judá, ¿no? Uh-huh. Y esa tribu queda para David, por amor, por su siervo, porque todo lo que glorificó al Señor David. Pero después son dos tribus, Uh-huh. 10 del norte y 2 del sur. Se Uh-huh. podría decir de que Benjamín se une a Judá porque es el extremo y tendría que pasar sobre Jerusalén, sobre Judá, para poder unirse a las otras tribus, o porque, ¿qué más se puede decir? Uh-huh. Uh-huh. Excelente observación, Douglas. La tribu de Benjamín es una tribu movible en todo el Antiguo Testamento. Es una tribu, en ningún momento aparece como una tribu estable. Por poco fue la tribu extinguida en los días de los jueces, cuando terminamos el capítulo 17 al capítulo 18 de jueces, donde tuvieron que gritarse incluso entre ellos porque estaban extinguiendo una tribu. Entonces, por haber sido una tribu siempre movible, dependió de las tribus que pudieran apoyar a Benjamín. En este sentido, en tu observación, por ejemplo, lo vemos con Judá. En sí, cuando vemos ahí las dos tribus, no se refiere a Benjamín necesariamente ahí, sino lo que tenemos es la tribu de Judá, ¿ya? Y también tenemos a la tribu grande de Simeón en esta parte. Entonces, Benjamín es una tribu, pero una tribu movible, mientras que de José, recordaremos, de José aparecen dos tribus de José, Manasés y Efraín, aunque por alguna razón, Douglas, en el Apocalipsis, la tribu de Efraín y de Manasés vuelve a tomar el nombre del padre. En Apocalipsis no aparece Manasés y Efraín, sino aparece la tribu de José otra vez, ¿no? Entonces muestra panorámicamente en la historia tribus que sufren cambios, pero vuelven a su esencia. En este momento, por ejemplo, cuando preguntamos de la tribu de Benjamín o de cualquier otra tribu, es un poco difícil para los judíos de qué tribu se ha perdido mucho esa identidad. Hoy te dice, yo soy de la tribu, pero realmente caso todos quedaron como la tribu de Benjamín. La mayoría te dice, soy de Benjamín. Y no saben, parece, de dónde más pueden ser. Entonces, ahí va una tribu, pero que al final está presente, ¿no? Aparece. Entonces, ahí podemos conquistar. Capítulo 18, por ejemplo, de ellos conquistan Lais, y Lais a partir de entonces ya no se llama Lais, sino la tribu de Dan o la guerra de Dan, porque era pequeñísima, necesitaban siempre el apoyo de sus hermanos, y sus hermanos Douglas o las demás tribus dejaron de apoyar. Una vez instaladas, ya no quisieron ir a la guerra por las otras tribus. Benjamín sufrió de esto también, no tuvo el apoyo. Al lado de eso, que molestó mucho a las demás tribus, que la tribu de Benjamín se haya casado con la vida de los demás en Canaán. Esta es una tribu que permitió a los cananitas tener influencia en su estilo de vida, cultura. Entonces los demás dijeron prácticamente, Benjamín no es una tribu pura,
sino es una tribu mezclada. Y para un judío eso es muy importante. Quizás para nosotros no mucho, ¿no es cierto? Somos gentiles, no importa mucho lo que puede ser nativo para nosotros. Para ellos era muy fundamental su identidad, su nacionalismo, ¿no? Somos los únicos, el pueblo elegido por el Señor y no podemos estar dándonos con otros o contaminándonos. Así lo vieron. Y Benjamín en su experiencia se contaminó. En Ok. Gabaa, por ejemplo, eso hicieron ellos, ¿no? Hermanos, ¿hay alguna otra pregunta quizás por ahí? Muy bien. Ok. Bien, seguimos. Crónicas. Originalmente, primera y segunda de Crónicas eran un solo libro. Ya hemos pasado por esto, ¿no? Y hemos dicho así, los judíos lo reconocen un solo libro. Nombre hebreo, los asuntos de los tiempos. Hebreo no se llama Crónicas, recordemos esto. Los asuntos de los tiempos se llama en hebreo. La Septuaginta lo llama asuntos omitidos. En este caso, de segunda de Samuel, por eso llama asuntos omitidos. En la Septuaginta, en la Vulgata latina y en algunas versiones católico-romanas, primera y segunda de Crónicas aparecen bajo el título de paralipómenos, literalmente cosas. Eso es lo que quiere decir paralipómenos, ¿no? Erróneamente que el propósito de estos libros era relatar asuntos omitidos en los libros de Segunda de Samuel y Reyes. Por eso tomó este nombre. Lo mismo que en Reyes, no sabemos, incierto. La posibilidad, recordamos en Reyes, Jeremías. Aquí en Crónicas, la posibilidad, Esdras. Él podría haber sido el autor de Crónicas, hermanos. Esdras, Esdras el escriba, aquel que surgió en el exilio y también participó del retorno de los exiliados a Jerusalén. Esdras. Él vivió después de volver de Babilonia. El libro de Esdras es una extensión del libro de Crónicas, por ejemplo. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23 y Esdras 1, 1 al 3 puede dejarnos notar esta continuación. Continúa exactamente el mismo tema de Ciro, por ejemplo, ¿no? Fecha de escritura 450 antes de Cristo. Ojo con eso, ¿no? Con Crónicas estamos después del exilio, a punto de entrar al periodo intertestamentario, el silencio de Dios, y luego de eso ya vendría el Nuevo Testamento o la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, años que cubre Segunda de Crónicas, 435 años. Desde el reino de Salomón en el 971 hasta el decreto de Ciro para reconstruir en el año 538 antes de Cristo. Tema de Segunda de Crónicas, hermanos, la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro, mostrando la salida de la nación del templo y su adoración. Ese es el tema, ¿no? La historia. Entonces, nos ubicamos en el reino del sur con esto, con Judá, se precisa ahí como tema central. Va desde Salomón como rey hasta el decreto de Ciro. Recordemos, Ciro el grande, de él estamos hablando. El rey de Persia, Ciro el persa también, así. Él dio el decreto para que los israelitas regresaran a su tierra, ¿no? Los exiliados. Entonces ahí tenemos desde esto mostrando la salida de la nación y eso del templo y su adoración, lo que quiere decir es la restauración del templo en Jerusalén y también los judíos adorando otra vez después de esa restauración, como lo registra Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dicho sea de paso, con esto estamos dejando claro que en la historia de Israel solamente ha habido dos templos. El templo de Salomón, que sería el primer templo, y el templo
de la restauración, precisamente con el decreto de Ciro que estamos mostrando aquí dentro del tema central, el segundo templo, no como el templo de Salomón. En relación con el templo de Salomón, un templo pobre, sencillo, pero lo restauraron con lo que podían, con el apoyo de Ciro, por supuesto. En la restauración, en la reestructuración de este segundo templo, hermanos, los samaritanos, es decir, el reino del norte, se hicieron más enemigos todavía de los israelitas, porque incluso se burlaban diciendo, si sube una zorra en esos muros y todo lo demás, se vendrá abajo. Hemos leído eso, por ejemplo, en los registros de Nehemías. Ese es el segundo templo. Este segundo templo es el que embelleció Herodes el Grande en el Nuevo Testamento. Herodes el Grande. Por supuesto, antes que inicie el Nuevo Testamento, Herodes ya había empezado este trabajo con el fin de congraciarse con los judíos. Este segundo templo es el que Herodes lo hizo majestuoso, grande. En el atrio, él añadió dos cosas más. El atrio de los gentiles, porque los judíos no querían juntarse con los gentiles, y 15 escalinatas hacia abajo como un sótano, el atrio para las mujeres, porque los judíos también no permitían a las mujeres. Y Herodes, para congraciarse con todo el mundo, dio espacio a gentiles y dio espacio a las mujeres también como una especie de sótano en el templo. Dos templos, hermanos, que quede claro eso, por favor. No hubo un tercer templo hasta hoy. En el año 70 después de Cristo, cuando destruyó Jerusalén, se destruyó este segundo templo. ¿De acuerdo? Y hasta la fecha no hay templo. Los judíos están esperando poder reestructurar, levantar su tercer templo. Si todo calza con profecía de Daniel, ya por el tiempo, a eso me refiero, entonces el tercer templo será el templo que pisará el anticristo. Porque Jesús habla en Mateo 24 del día del sacrilegio, como en los días de Daniel. Precisamente en el templo, y sería el tercer templo recién. Así que no hubo tercer templo, ojo con eso, sino solamente dos templos hasta aquí. Textos claves, segunda de Crónicas 1:1, el 5:1 y también el 36, 14 al 18. Palabra clave, rey, por supuesto, casa, se refiere a templo aquí, no es otra cosa. Estos 148 veces aparecen y también sacerdote. Sacerdote. La siguiente comparación nos puede ayudar a comprender mejor el paralelismo existente entre Segunda de Samuel y Primera de Crónicas. Y aquí tenemos ese paralelismo, ¿no? Que puede ayudarnos. Aquí tenemos escrito antes de la cautividad, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, escrito después de la cautividad. Luego tenemos historia del reino desde el punto de vista profético, Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas, historia del reino desde el punto de vista del sacerdocio. Primera y Segunda de Reyes, escrito por un profeta, quizás Jeremías. Luego, en Crónicas, escrito por un sacerdote, Esdras. Primera y Segunda de Reyes entreteje las historias de los dos reinos, Judá y también Israel. Crónicas solamente trata del reino del sur, Judá. Primera y Segunda de Reyes dedica mucho espacio a los profetas, por ejemplo, Eliseo, Elías y otros más. Crónicas no menciona a Elías nunca y menciona a Eliseo una sola vez, como un paralelo, hermanos, que pueda servir de guía, ¿no? Muy bien. Bosquejo. Oh, ¿qué pasó aquí? Ok. Bosquejo de Segunda de Crónicas.
Ya, y antes podemos ver aquí en el mapita lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya pueden notar ustedes mejor aquí. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Aquí tenemos entonces Judá, Benjamín aquí, está dentro. Pueblo llamado judíos o de Judá, y aquí 10 tribus norteñas, casa de Israel también se los llama, ¿no? Aquí podemos ver esto de aquí. Bien, bosquejo de Segunda de Crónicas, reino de Salomón, capítulos 1 al capítulo 9. Luego la división del reino, capítulo 10. Número 3, la historia de Judá hasta el exilio, capítulo 11 hasta el capítulo 36, versículo 14. Y por último, la cautividad y el decreto para construir el templo, capítulo 36, versículos 15 al 23. Resumen del reino de Salomón y la posterior división del reino de Israel según Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Tenemos en primer lugar el reino de Salomón, y ya hemos explicado un poco, hemos dado una pincelada a esto, y se registra pues en Primera de Reyes 1 al 11 y Segunda de Crónicas 1 al 9, ¿no? Un rey sabio, sí, hizo grandes cosas, impresionantes cosas, no solamente construyó el templo de manera majestuosa, sino también construyó el palacio. Bueno, llamará la atención que demoró más en su palacio que en el templo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahí tenemos en el reino de Salomón, concertó con muchas otras naciones. Un hombre muy hábil, inteligente para gobernar. De hecho, Dios le dio la sabiduría. Roboam, el hijo de Salomón, hasta Josafat, hemos hablado de Roboam, ¿no es cierto? Primer rey del reino dividido, en lo que corresponde al sur. Josafat también, propio del reino del sur. Y Jeroboam en el reino del norte, hasta Joram, la división del reino del norte y sus causas, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a Roboam y la revuelta, por supuesto, porque no estuvieron de acuerdo, y los del norte, como hemos dicho, ahí se llegó a dividir porque se rebelaron ante la respuesta grosera y malcriada de Roboam y no quisieron tener más parte con la casa de David. El contraste de los dos reinos, reino de Israel y el reino de Judá. Es importante que miremos esto, ¿no? 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, con Judá y Benjamín. El reino del norte, Efraín, reino del sur, Judá. 19 reyes de 9 dinastías. Encontramos así en el reino de Israel. En el reino de Judá, el sur, 20 reyes de la dinastía de David. Noten esto, por favor, cómo se mantuvo. Aquí hay una gran diferencia cuando en algún momento ustedes preguntaban por qué no hay mucho del norte y más se precisó en el sur. ¿Qué sucedió? En el sur se pudo mantener la línea, mientras que en el norte no. Todos los reyes fueron malos en el reino de Israel, reino del norte. La mitad fueron buenos en Judá, reyes más piadosos. Duración del 931 al 722. 722. Y duración en el sur Judá del 35 años, del 931 al 586. Capital, ya hemos dicho, Samaria en el norte, capital en el sur, Judá. En general, hermanos, Primera de Reyes sigue la historia después de la división del reino, hablando tanto de los reyes de Judá en el sur, Asa, el sur, Nadab. En cuanto al reino del norte, en Word, porque no lo tengo aquí en el PPT. Lo tienen ustedes en el material también, pero aquí vamos a hacerlo
con la ayuda del Word. Aquí va. Muy bien. Quizás no se ve mucho. A ver, ahí un poquito más grande. Ahí. Creo que ven mejor. Ya, y ahí suficiente, ¿no, hermanos? Como para lentes, ¿no? Muy bien, ahí va. Esta es la lista de los reyes de Israel, del reino del norte, primero en este cuadro, y luego aquí tenemos otro cuadro de los reyes del sur. Le va a ayudar muchísimo este cuadro, incluso para acción de el del norte en forma cronológica. ¿Ya? Tenemos aquí fecha aproximada, la dinastía que agrupa, cómo asciende al trono, de qué manera, y también el padre. Se menciona el padre en la última columna. Así que un cuadro muy interesante y muy bonito. Tenemos la primera dinastía de Jeroboam. Estamos en el norte, no hay que olvidarnos. Jeroboam. Ahí tenemos a Jeroboam, fecha aproximada 931 al 210, ¿no es cierto? 931 al 210. Escogido por el pueblo, se los conté al iniciar la clase, Jeroboam, escogido por el pueblo, así llegó al trono, era hijo de Nabat, su padre se llamaba Nabat. Luego tenemos a Nadab, 910 al 909, él heredó el trono porque era hijo de Jeroboam. Esa es la primera dinastía. La segunda dinastía es la dinastía de Baasa. Baasa, año 909 al 886, asesinato, ¿no? De esa manera él entró al trono, padre común, ¿no? Como se menciona. Luego de Baasa, Ela, 880. Heredó el trono, ¿no? Declarado por el Egipto, ¿ya? Acab, su hijo, heredó el trono, hijo de Omri, Acab, el peor rey del reino del norte, no hay que olvidar eso, 874 al 853. Ocosías, su hijo, 853 al 852. Hijo, 852 al 841. Aquí tenemos la dinastía de Omri, hermanos, muy conocidos en el reino del norte como la familia de Omri. Dinastía de Jehú, después de eso. Jehú, año 841 al 814, entra al trono por asesinato, ¿no? Hijo de Nimsi. Joacás, luego, su hijo de Jehú, 814 al 798. Luego Joás, 798 al 782. Heredó el trono también de su padre. Jeroboam, pero es Jeroboam II, no es el que tuvimos el anterior, este es otro, ¿ya? 793 al 753 heredó el trono de Joás. Y luego tenemos a Zacarías, no es el profeta, cuidado con confundirlo, sino es el rey Zacarías, su reino tiempo, 6 meses, 753 al 752, heredó el trono, ¿no? Y su padre era Jeroboam II, nos referimos aquí. Luego la dinastía de Salum, un mes, entró por asesinato, hijo de Jabes. Luego la dinastía de 752 al 742 en el norte, por asesinato también, hijo de Gadi. Y tenemos luego a Pecaía, hijo de Gadi, o de Manahem, perdón, Pecaía, años 742 al 740. Y ya llegando al final, la dinastía de Peca, 752 al 732, muerte, hijo de Remalías. Y por último, la dinastía de Oseas, hermanos. Otra vez, no es el profeta, sino el rey Oseas.
Oseas, año 732 al 722, entró al trono por asesinato, hijo de que tenemos en el reino del norte con los 19 reyes, sus 9 dinastías y los años que tomó esto. Año 722 es el año en que nosotros podemos ver aquí a los reyes y precisamente también entrando el exilio, ¿no? Aquí de los asirios, el año 722, cuando Asiria invadió el reino del norte. Luego tenemos los reyes de Judá, el reino del sur. Igual en la primera columna, nombre del rey de Judá, no tenemos aquí dinastías porque todo está de la casa de David, fecha aproximada y las citas bíblicas y la sigla de M si fue malo o de B si fue bueno, ¿no? Tenemos a Roboam, 931 al 913, ya sabemos, malcriado, ¿no es cierto? Luego tenemos a Abías, su hijo, 931 al 911, fue bueno. Asa, luego también fue bueno. Josafat, Joram, no confundir a este Joram, el reino del norte, cuidado, es otro rey. Ocosías, 841, fue un mal rey. Tenemos aquí a Atalía, también rey, por si acaso. Joás, después Amasías, Azarías o también Usías. Tenemos a Jotam, Acaz, Ezequías, estos reyes. Tenemos aquí a Manasés, ojo con esto, el peor rey del reino del sur, así como Acab en el norte. Aquí en el sur tenemos al peor llamado Manasés. Se cree que él ordenó la muerte del profeta Isaías pasándolo en un aserradero, cortándolo por la mitad en un aserradero. Manasés, rey malo, por supuesto. Después Amón, su hijo, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y por último el rey Sedequías, ¿no es cierto? Sedequías, año 597 al 586, año que Nabucodonosor tomó la decisión de destruir el templo, destruir los muros y acabar con Jerusalén. No significa que recién en el año 586 llegó Nabucodonosor con el imperio babilónico a Jerusalén. Él llegó en el año 605. 605, ojo con eso. Y esperó desde el año 605 que los reyes y los israelitas se rindieran. Al no rendirse, sucedió esto que tenemos al final, un exilio bastante cruel, ¿no? Porque hizo bastante daño a los israelitas que estaban ahí. Bien, hermanos, hasta ahí llega entonces toda esta explicación, este resumen que tenemos dentro de nuestros libros históricos ahí. Tenemos un par de minutos. ¿Alguna pregunta o quieren interactuar? ¿Alguna inquietud? Esa es la historia más grande que toma dentro de los libros históricos y nos lo cuenta empezando Primera de Reyes hasta Segunda de Crónicas. Ahí encontramos registrados todas estas historias. Que pudieran en su tiempo estudiar todos estos libros, ¿no? Con más tranquilidad, calma, para ir viendo. Son historias muy bonitas, donde uno puede entender, es un artista para narrar ahí los sucesos. Así que no son lecturas cansaditas, sino son lecturas muy agradables. Hay mucha acción en esa lectura, como una película, ¿no? Hay mucho drama también, por supuesto. Ok, hermanos. Por ejemplo, Atalía. ¿Cómo dice Atalía. Douglas? Atalía, sí. Sí, Ocosías creo que era su hijo. Sí, de la línea de hija de Jezabel. Sí, Jezabel fue su mamá. Ajá. ¿De quién? Atalía. Sí,
No, en el sur no. Atalía que encontramos ahí en el sur es otro. Lo que encontramos en el norte, ella era hija de Jezabel. Y sabemos bien que Jezabel fue una de las peores figuras en toda la Biblia porque malvada. Hermanos, la corrupción en el ministerio no solamente es de nuestros días. Ya en el Antiguo Testamento había corrupción de ministerio en los días de Jezabel, Douglas. Ella se metió al bolsillo 400 profetas, los contrató a sus familias para que vaticinaran a favor de Acab todo el tiempo. Douglas, ¿qué dirán los hermanos que no son peruanos? ¿No? Estarán enterados, me imagino, de todo lo que pasa aquí en el Perú. Una situación bastante complicada la segunda vuelta de las elecciones porque nos deja en una situación complicadísima, muy complicada. De hecho que estamos enterados, hermanos, desde Bolivia. Hermanos. Y nosotros hemos vivido buenos años también en Bolivia y les deseamos lo mejor. Realmente piensen, oren y decidan por lo mejor. Y de pronto, la opción menor de lo peor, por segundo lugar, es el mejor. Definitivamente, es nuestro parecer desde Bolivia, pero gran responsabilidad de todos ustedes. Interesante aporte, hermanos. Gracias, hermano. ¿Su nombre cuál es? ¿Por qué aparece con Ofelia aquí? Es mi esposa Ofelia, soy Víctor Campos. Víctor nos ayuda mucho su consejo para nosotros los peruanos, ¿no? Frente a esta situación. Ok, hermanos, si no hay más otra cosa, nos estamos quedando por aquí. Entramos a nuestra penúltima clase el próximo domingo y luego, pues, el siguiente estaremos terminando. No sé con qué, terminamos con un quequito, con alguna que hacen ahí los bolivianos con el api, por ejemplo, muy rico el api. Comí api en Cochabamba, o tomé, ¿no? Porque es una masa morrita. Y muy, muy agradable. Entonces, preparemos algo para la última clase y compartiendo algo, pues, para finalizar nuestra clase. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones, hermanos, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermana. Bueno, pastor, Dios lo bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, hermanos.